Bueno, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, amados. Es una alegría, un gozo poder estar juntamente con ustedes, que son parte del cuerpo de Cristo, en la cual, por causa de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos en su bendito nombre. No hay otro nombre en el cual nosotros nos reunimos, no hay otro nombre en el cual invocamos, solamente el Señor Jesucristo. No importando qué raza, qué apellido, qué tipo de sangre tenemos, pero lo importante es que tenemos una sola sangre, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos un solo nombre, un solo apellido, que es de nuestro Señor Jesucristo. A Él lo honramos, a Él lo servimos. Como decía el pastor Orlando, hay que predicar la palabra del Señor fuera de tiempo y antes de tiempo. Y este es el momento. Amén. Les invito a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 6, verso 10. Capítulo 6 de Efesios, verso 10. O también es conocido como versículo, ¿no? Capítulo 6 de Efesios, verso 10. Vamos a leer hasta el verso 19 y esperamos una palabra de parte del Señor el día de hoy. Dice la palabra del Señor como está escrita. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué dice ahí la palabra? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor mi Dios, estamos en este punto geográfico. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas, aún en el mundo. No hay nada que te escapa en tu conocimiento. Todo lo sabes, todo lo entiendes, todo lo conoces. Padre, en este momento, después de alabarte, de poder exaltarte, queremos, Señor mi Dios, en este momento, que tú nos hables a nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz, que penetra, Señor mi Dios, aún lo profundo de nuestro ser, sea alma, sea nuestro espíritu, nuestros tuétanos, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Eso es lo que hace tu palabra, Señor. Oh Dios Santo, con toda humildad, nos acercamos delante de ti y con toda sinceridad y pureza, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores.
Aquí estamos reunidos juntos, Señor mi Dios, porque tú has comprado con tu preciosa sangre, esa sangre bendita que ni siquiera ha sido contagiada con ningún virus, una sangre pura, una sangre limpia, donde hemos sido quitados y arrancados, Señor mi Dios, el pecado del mundo. Y por tu bendita sangre, Señor, hemos sido libres del pecado. Y por eso, Señor mi Dios, somos tus siervos, dispuestos a atender y escuchar atentamente tu bendita palabra, porque tu palabra nos hace tanto bien a cada uno de nosotros, sea varón, sea mujer. Tu palabra, Señor, nos hace tanto bien, sea niño, sea joven, sea señorita, sea anciano. Oh Dios Santo, es tu palabra que nos hace tanto bien para poder, Señor mi Dios, hacer conforme tu voluntad, para no quedar solamente como oidores, Señor mi Dios. Queremos hacer tu voluntad, Señor mi Dios. Usa mi boca, Padre, en beneficio de tu iglesia, Señor. Usa mi boca, Señor, que tu palabra corra, Señor mi Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, Señor mi Dios. Oramos, Señor mi Dios, en el nombre de nuestro precioso, que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Palabras que han sido inspiradas en esta escritura, hermanos míos, amados, y por lo tanto esta palabra también ha llegado a nosotros. Todos los profetas, todos los apóstoles ya murieron. A pesar que Pablo ha escrito estas palabras, pero no eran sus propias palabras. No ha sido su propia inspiración, sino de Dios, siendo guiado por el Espíritu. Y por lo tanto, Pablo ya murió. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Ya estamos en el siglo XXI. Ya ahora la palabra ha llegado a nosotros. Quizás Pablo no llegó a nosotros, pero la palabra ha llegado de generación a generación, de tiempo en tiempo, y ha llegado a nuestra vida. Y llegará. Y nosotros tenemos su palabra, esta bendita palabra. Vino a morar entre nosotros. No solamente su palabra, sino también su espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya Pablo murió, pero la palabra no murió. Y la palabra está en nosotros, está entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que nos debilita? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos produce miedo? ¿Qué es lo que nos produce temor? La noticia a veces provoca confusión. A veces la noticia, cuando nosotros escuchamos, hay una mezcla entre la mentira y la verdad. Entonces no está definido a lo que comunican, a lo que presentan, a la comunicación, a cuando nos dialogan, nos comunican a nosotros. Pero nosotros tenemos una verdad. Nosotros tenemos una palabra. La palabra de Dios. Si nosotros guardamos su bendita palabra, Dios, hermano mío, hermana mía, nos guardará. Si yo no guardo su palabra, Dios no me va a guardar. ¿Cómo queremos que Dios aumente nuestra fe? Si nosotros estamos dedicados, dispuestos a alimentarnos de su bendita palabra, entonces mi fe va a crecer. Pero si nosotros no nos alimentamos de su palabra,
¿Cómo cree que nuestra fe va a crecer? Va a aumentar. Cuanto más me alimento de su palabra, cuanto más escudriño, cuanto más medito en su bendita palabra, entonces mi fe va a crecer. Amén. El mundo dice que tiene fe, el mundo dice que cree en Dios, pero si deja de lado la palabra, ¿de qué le sirve su creencia? ¿De qué le sirve su fe? Muchos pueden decir, yo creo en Dios, es solamente a quedar en sus ideas. Hay gente que son ateas y sabemos que niegan a Dios, que no creen en Dios. Pero si el hombre que cree en Dios es un mentiroso, es un chismoso, y ocultamente está haciendo cosas negativas, está practicando la maldad, por más que este hombre y la mujer está creyendo en Dios, déjame decirte, hermano mío, hermana mía, también es un ateo, es una atea. No solamente aquellos que dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo no sé que existe Dios. Se puede considerar que son ateos. Sin embargo, aquellos que también que creen en Dios, que ocultamente están haciendo cosas indebidas, cosas de maldad, ocultamente, mintiendo, también son ateos. Y están negando la fe. Por eso la palabra apostasía significa el que niega la fe. A veces decimos, no, ellos son apóstatas, de otra congregación son apóstatas, otra religión son apóstatas. Sin embargo, entre nosotros mismos podemos negar a Dios. Podemos negar su palabra. Y cuando niego a Dios, cuando niego su palabra, me vuelvo a hacer que estoy negando la fe. Entonces soy un apóstata. Pero gracias a Dios tenemos su palabra para no ser apóstata, para no negar la fe. La fe que ha venido de parte de Dios fue un don para poder creer su bendita palabra, para poder creer en Dios. Porque no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios, sino que también ser hacedor de la palabra. Y con el tiempo uno va creciendo. Si uno mira 10 años atrás, ¿cómo era nuestra conducta? ¿Cómo era nuestro comportamiento? Si de aquí pasa 10 años, si estamos comprometidos con el Señor y estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos obedeciendo su palabra, vamos a ser diferentes. Cada día nosotros vamos perfeccionándonos. Y cualquier cosa que sucede en esta vida, como por ejemplo la pandemia, para nosotros quizás al momento ha sido algo de temor, algo de confusión, algo de miedo. Y ha sido pasajero el temor, ha sido pasajero el miedo. ¿Por qué ha sido pasajero el miedo? ¿Por qué ha sido pasajero el temor? Porque tenemos la palabra. Cuando tenemos la palabra, hermano mío, hermana mía, entonces tenemos confianza en su palabra. Y cuando confiamos en su bendita palabra, entonces esto nos hace bien, porque la palabra de Dios nos llena a nosotros. A este tiempo, nada y nadie nos puede ya decir, ¿sabes qué? Ya no crees en Dios, ya no crees en la palabra, ya no vas a obedecer ese tipo de comentario. Porque ya estás firme. Si te debilitas y miras a Jesucristo, en Él tienes la fortaleza. Yo no puedo mirar al mundo, yo no puedo mirar a la masa, a la multitud, ni siquiera creer en mí o confiar en mí para tener fortaleza. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, y cuando miramos al Señor Jesucristo, entonces tenemos fortaleza.
La palabra del Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice la palabra? Si estamos débil, si soy débil, ¿qué tenemos que decir? Fuerte soy, porque el Señor Jesucristo está en nosotros. ¿No dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En Él está la fortaleza, en Él está el poder. No hay otro, no hay nadie como Él. Solamente Él es la fortaleza. Y por ese motivo, nuestra confianza está en Él. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasaba con Pedro cuando se salió de la barca? Al maestro le vieron caminar en el mar. ¿Puedo caminar?, dice Pedro. Ven, le dice el Señor. Y Pedro comenzó a caminar, pero comenzó a mirar la tempestad. Y su corazón comenzó a dudar. Y tuvo miedo. Y se hundió. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se hundió? Porque dejó de mirar al Señor. Dejó de mirar. Mirando la circunstancia, mirando lo que está sucediendo, eso nos puede producir confusión, nos puede producir temor y miedo. A pesar que uno puede tener esa fe. Pero si nosotros tenemos la palabra, estamos firmes. Si miramos al Señor Jesucristo, estamos firmes. Nos fortalecemos en el poder de su palabra, en su nombre. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Palabras de aliento, palabras de ánimo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar ese ánimo? ¿Quién nos puede alentar? Nosotros que tenemos al Señor, su bendita palabra es lo que nos alienta. Su bendita palabra es que nos llena, nos fortalece. Amén. Y está en su palabra. Y nosotros somos sus hijos. El mundo quizás puede llegar a creer en Dios. Incluso hasta el Hijo de Dios creen. Pero el mundo nunca será salvo. El mundo tiene su fin. Pero el Señor Jesucristo cuando vino, arrepentíos, dijo el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de Dios se ha acercado, ¿qué debemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Volver a Dios. Tener una tristeza de lo que hemos ofendido delante de los ojos de Dios. Porque el Señor es quien nos fortalece. Y cuando nosotros confiamos en Él, vamos a tener fortaleza, vamos a estar firmes. Yo me gozo, hermanos míos, hasta ahora, que cada año que vengo a este lugar, siempre veo hermanos que están aquí congregándose. Quizás a todos no los voy a ver, pero siempre voy a ver un pastor aquí a frente. Es difícil que un pastor diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Ya quiero largarme de aquí, ya no quiero predicar, ya no quiero congregar, ya no quiero alimentar la palabra de Dios a mis hermanos. Es difícil ver a un ministro, a un pastor. Sin embargo, es muy criticado. Pero no ven la perseverancia, la constancia.
Qué importante es caminar en este camino de la verdad. Qué importante es estar en este camino de la justicia. La justicia de Dios, la verdad de Dios. Estamos en un tiempo en esta tierra porque podemos vivir 60, 70, 80, 90 años o hasta 120 años podemos vivir. Porque estamos en la tierra. Pero en el reino de Dios no vamos a vivir por siempre o para siempre. Aquí en la tierra vamos a vivir por siempre o para siempre. Pero en su reino vamos a vivir eternamente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quizás mi cuerpo se enferma, quizás mi cuerpo se envejece, porque estoy en esta tierra. Pero si nosotros miramos a Jesucristo, el Señor, que nos ha rescatado, que nos ha perdonado, que nos dio libertad, nuestros ojos, nuestra mirada está en Él. ¡Aleluya! Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Vendré otra vez. ¡Aleluya! Él viene. Tu Cristo viene. Mi Señor viene. Y nos llevará a nosotros, a cada uno de nosotros. Perseveremos en este tiempo, en la fe, en la palabra de Dios, creyendo en su palabra, anunciando su palabra, predicando su palabra. Y nosotros que conocemos a Jesucristo, nunca y nadie nos podrá callar nuestra boca. Quizás yo no sé cantar el idioma que ustedes cantan, por el hecho de decir, gracias Señor, ya es una alabanza. Porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha redimido con su preciosa sangre. ¡Aleluya! Bueno es nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre nos congregamos. No hay otro nombre. Y a veces entre nosotros hacemos diferencia de nombres. Pero si miramos a Jesucristo, somos familia de Cristo. Gloria a Dios. Pedro dejó de mirar al Señor Jesucristo y se hundió. ¿Dónde quedó la fortaleza? ¿Dónde quedó la firmeza? ¿Qué estamos mirando? Que miró Pedro y se hundió. Y después dijo, ¡auxilio! ¡Ayúdame! Y el Señor se acercó, extendió sus manos hombre, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Alimentémonos cada día de su palabra. Cada día que yo me alimento de su palabra, cada día estoy fuerte. Cada día que me alimento de su palabra, somos sabios. Cada día que me alimento de su palabra, soy firme. Tú eres firme, hermano mío, hermana mía. Quizás yo no puedo leer, pero escuchas la palabra de Dios. Pero escuchas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, como contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno. Y nosotros, ¿dónde estamos bajo? Bajo la mano poderosa de Dios. Aleluya. Si nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios, el maligno no te toca. Nunca te va a tocar. Nunca. Entonces, ¿cómo entra el enemigo? Entonces, ¿cómo te toca el enemigo? No me gusta pronunciar su nombre del diablo, ¿ya? Yo solamente quiero hablar de mi Señor, de tu Señor, y eso debe ser. Cuando nosotros estamos bajo la mano de Dios, el diablo no te toca. Ahí en la capital de Lima, tú dejas abierto la casa de tu casa, de la puerta abierta, ¿no? Está propenso a que te roben. Y entran a robar, porque está abierto, pero ha dado cabida para que el ladrón entre. Si nosotros damos cabida al diablo, el diablo va a entrar, pues, porque tú lo has permitido. Yo no puedo echar la culpa, el diablo me tentó. Como dijo Eva, la serpiente me engañó. Le preguntan a Adán, ¿qué pasó contigo? La mujer que me diste, ella me mintió, me engañó, echando la culpa. Si estaba la palabra, el día que comes, morirás. ¿Acaso Adán no sabía? ¿Ah? No nos podemos dejar o ceder o ser seducido por el mal. Ellos no nos pueden tocar. Que les toque el que está en el mundo, porque la palabra de Dios dice claramente que el mundo está bajo el maligno. A ellos los manosea, a ellos los toca, pero a nosotros no debe que manosearnos, no debe tocarnos, porque tenemos la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? Su bendita palabra, su Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Qué te va a tocar? ¿Ah? ¿Qué te va a tocar? El enemigo. Ya no, porque eres del Señor. Varón, mujer, hermano mío, hermana mía. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere? La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo. No, me miró mal, me habló mal. ¿Para qué lo voy a saludar? ¿Para qué lo voy a mirar? ¿Para qué lo voy a atender? El Señor Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluso dijo, ama a tu enemigo. Yo prefiero conocer una sola hoja de las Escrituras y de eso practicar. ¿De qué me sirve conocer todas las Escrituras y luego no voy a practicar? Cuanto más tiempo estamos con el Señor y el Señor me habla, entonces cada día nos limpiamos. Si al mes no limpian este lugar, ¿qué va a pasar? Lleno de polvo, lleno de hojas, va a haber telaraña, va a estar sucio. Así también cuando nosotros nos acercamos delante del Señor y estamos dispuestos a escuchar atentamente su palabra nos limpia. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Que estoy dispuesto a obedecer, que estoy dispuesto a sujetarme. Qué importante es tener su palabra. Que cuando nosotros nos congregamos, nos estamos animando mutuamente. Yo cuando vengo acá, yo no sé qué tema voy a hablar, qué tipo de mensaje voy a hablar. Por eso tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Y Dios va así, va formando. No al carácter del mundo, ya no el carácter tuyo, ya no el carácter de tu padre, de tu madre, ya no. Dios está formando el carácter en cada uno de nosotros, el carácter de Cristo. A Él, el carácter de Cristo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Habla de tu prójimo, de nuestro prójimo. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si nosotros resistimos al diablo, ¿qué dice la palabra? Él huirá. Él huirá. Antes, hermanos míos, el diablo, disculpa que pronuncie ese nombre, porque no quiero pronunciar, no es porque le tengo miedo. Exacto, no merece. Pero quiero decir algo. Antes él los acusaba. Venía delante de Dios con un decreto de todos tus pecados que cometías. Mira, él, ella, que tiene, mira estos pecados. Chismoso. El mundano puede ser chismoso, porque está bajo el maligno, pero nosotros, ¿por qué van a ser chismosos? Nosotros somos hijos de Dios. Somos verdaderos creyentes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, si nosotros resistimos al diablo, él huirá. No hay que permitir que nos toque. No hay que permitir que nos manosee. Cuando dejamos esto, el mal va a estar en nosotros. Voy a tener malos pensamientos, voy a hablar mal. Uno hay que saber hablar ya correctamente. ¿Qué hace el mundo? En la actualidad, ahora, ¿qué está haciendo el mundo? Critican al presidente, le insultan al presidente. ¿Qué dice a la palabra del Señor a la iglesia? Orar por las autoridades. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga corriendo, pues. No para entrar a la política, pues, sino para que la palabra siga corriendo. Y gracias a Dios, en este país, en esta nación, todavía no se prohíbe predicar la palabra de Dios. Tenemos la libertad de predicar y aprovechemos en esta generación, en este tiempo. Alimentémonos siempre de la palabra, hermanos míos.
tenemos la fortaleza porque tenemos a Cristo. Somos firmes porque tenemos a Cristo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies en el apresto del evangelio de paz. ¿Ve? Es una armadura. La verdad, ¿ya? La justicia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de la verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos con el verdadero. Y si nosotros estamos con el verdadero, somos también verdaderos. Amén. Estamos en este camino de justicia. En este mundo, hermanos míos, la justicia del mundo, cuando hace justicia o pide o clama justicia, tiene soberbia, tiene venganza. Pero el Hijo de Dios, tu Señor, mi Señor, cuando clamaba justicia a su Padre, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya estaba en la cruz. Uno humanamente, el que es fuerte, el que es malhechor, ¿no? Jesucristo no murió como malhechor. Fue clavado así de esa manera, porque no era malhechor él. Pero así lo han juzgado como malhechor. Él no tenía ningún pecado. Pero él clamó justicia. Siendo en esta condición en nosotros como pecadores, él pidió que nos perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubiera sido su oportunidad, ¿sabe qué? Padre, me están crucificando, ahora destrúyalos. Pero no. Cuando nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento, podemos ver como si Dios está castigando, si Dios es un Dios severo. Y a veces la religión, el mundo dice que Dios es castigador, Dios es severo. Pero cuando vemos al Hijo de Dios clamando justicia, pidiendo justicia, que nos perdone, entonces vemos que Dios no es severo, que Dios no es castigador, que en ese momento estamos viendo la misericordia de Dios, la piedad de Dios, el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Pero más adelante dice la palabra de Dios que nosotros no debemos que amar al mundo. Pero si yo regreso en esta palabra que dice, pero Dios amó al mundo, pero ¿por qué Él puede amar al mundo? Y luego me dice a mí, yo no debo que amar al mundo. Pareciera contradictorio, ¿no? ¿Dónde queda el ejemplo? Es como sería, ¿no? El padre borracho, ¿no? Hijo, no sigas mi ejemplo. Hijo, no quiero que seas borracho como yo. ¿Qué consejo es eso? Contradictorio, pues. Un buen consejo, el padre debe que mostrar principios. ¿Ah? Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué importante es estar con el Señor. Poco a poco el Señor va limpiándote, formándote y enderezándote. Y ahora tienes pensamiento diferente,
tus palabras diferentes, tu actitud diferente, porque estás con el Señor. Aleluya. Estamos con el Señor. Pero tampoco me voy a jactar. Ahora soy perfecto y ellos son pecadores. Ha sido nuestros tiempos. En este momento, en este tiempo, estás escuchando la voz de Dios y Dios está hablando a tu vida. Es porque es el tiempo de Dios. Si a otros todavía no están escuchando la palabra de Dios, todavía Dios no los permite. Si estamos aquí reunidos, creyendo en su palabra, creyendo en Dios, es por Él, porque Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ningún hombre, ninguna persona, hermanos míos, amados, puede elegir a Dios. En la India tienen millones de dioses, porque ellos han elegido. Y si nosotros hubiéramos elegido a Dios, nos hubiéramos equivocado. Ellos están equivocados porque tantos dioses. Pero nosotros no estamos equivocados porque el Señor nos ha elegido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Ve? Nuestra vestidura es esto, tenemos la verdad, tenemos la justicia. El Señor ha hecho justicia por nosotros. Sí, me están crucificando, me están matando en la cruz. Destrúyalos. No. Pidió justicia para que tú seas salvo. Hermana mía, para que tú seas salva. Nos dio vida eterna. No es suficiente. Yo, voy a tener 80 años, 100 años. No es suficiente esto. Qué bonito. Hay que disfrutar la vida, dice el mundo. Qué bonito, hay que vivirla. No. Jesucristo nos dio la vida eterna. Eso es lo más correcto. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos el Evangelio de salvación. Si nosotros tenemos este Evangelio, entonces hay que compartir a los demás. ¿Cómo no me gozaba cuando el hermano Andrés se bautizaba? Yo cuando venía siempre a este lugar y predicaba en parlante, yo creía que mi hermano estaba bautizado. ¿Cuánto tiempo congregándose? Y llegó el tiempo cuando Dios le tocó, cuando Dios lo llamó. Así ha hecho con cada uno de nosotros. Ha hecho conmigo, ha hecho contigo, hermano mío, hermana mía. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Nosotros cuando dejamos de existir sabemos a dónde vamos. Tener a Cristo, la muerte no es nada. Así cuando el diablo acusaba antes a nosotros y ahora no puede acusar, ya no puede abrir su boca. Así está. Porque la sangre de Cristo que ha derramado fue por causa, siendo nosotros pecadores, y nos ha limpiado con su sangre. Nos ha quitado el pecado con su sangre. Y como está la sangre en nosotros, el diablo no puede ni acusarte. ¿Para qué pronunciar a él? Si nosotros pronunciamos al diablo, ni siquiera él se acuerda de nosotros, y ahora que nosotros le estamos acordando, dice, pero ni siquiera les acuerdo de ellos, se acuerdan de mí.
¿No dice la palabra de Dios? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendita gracia. ¿Qué hemos hecho para adquirir la salvación? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada hemos hecho. Por pura gracia somos salvos. Y porque el Señor nos salvó, nos dio su gracia, su misericordia, iremos con Él por toda la eternidad. Aleluya. Bendito nuestro Señor. Así que, hermano, cuando nosotros lleguemos a morir, cuando viene la muerte, ¿sabe cómo va a venir la muerte? Avergonzado. Avergonzado. Amén. Y cuando se acerca la muerte y verte a ti, va a mirar primeramente la vida de Jesucristo, la vida eterna, hermanos míos. Por eso, cuando el diablo se acerca, disculpen esta palabra, se acerca desnudo, viene desarmado. Porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo en la cruz lo despojó al diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hablar del calzado. Si nosotros miramos a Moisés, cuando escuchó la voz de Dios, Dios le llama. Moisés se acerca a ver una luz, un fuego. La zarza ardía, pero no se quemaba la zarza. Y ahí sale una voz que dice, saca los calzados de sus pies. Se sacó. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Fue el tiempo de Dios. Como me decía un hermano, pastor, me decía, ¿por qué Dios me llamó viejo? Me decía. ¿Por qué no me llamó cuando era jovencito? Para poder salir a predicar. Entonces le dije, hermano, fue el tiempo de Dios. Fue el tiempo de Dios. Pero gracias a Dios que nos ayudó a cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros estuvimos perdidos, apartados de su presencia. Pero ahora, hermanos míos, estamos con Él. No estamos perdidos ya. Estamos escondidos en Él. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Permanezcamos en esta bendita fe. Permanezcamos en esta bendita palabra. Solo la palabra nos anima, nos alienta a cada uno de nosotros. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay cosas que te quieren titubear. Si nosotros tenemos fe, no hay motivo para tener duda. Viene tribulación, viene hambre. En este tiempo las cosas están subiendo. La palabra del Señor dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vino un terremoto como pasó, destruye todo. Es verdad, destruye todo. Pierdes todos tus bienes, tus cosas pierdes. Pero si tienes a Cristo, tienes todo. ¡Aleluya! Tienes todo, hermano mío, hermana mía. ¿Verdad?
¿Para qué desesperarnos? Mantengamos firme en lo que hemos creído y miremos al Señor Jesucristo siempre. Pedro dejó de mirar y se hundió, dudó. Es porque nosotros dejamos de mirar al Señor, pues. Pero déjame decirte, hermano mío, hermana mía, si nosotros dejamos de mirar al Señor, quizás nos puede pasar eso, así como a Pedro. Pero déjame decirte, hermano mío, hermana mía, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, jamás dejará de mirarnos. Él siempre estará mirando a nosotros, guardándonos, guiándonos, hablándonos, enseñándonos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No solamente decir, la Biblia es la espada. No. Sino la espada del Espíritu, hablar completo. A veces decimos, estoy llevando la espada, dicen. No, hay que hablar completo. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es bueno orar entre nosotros, hermanos míos, principalmente para que la palabra corra. Yo no puedo estar conforme, bueno, yo solamente tengo la palabra, que mis hermanos solamente deben que tener la palabra. Hay que compartir la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Yo veo a un ministro, veo a un hermano que está predicando la palabra, hay que orar por él. Hay que orar por él. Agradezco a Dios que todavía le veo al pastor Orlando pastoreando la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor. No le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ninguna denominación, sino del Señor Jesucristo. Dios pone para su iglesia pastores, para que pastoreen, para que apacienten a la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si nosotros volvemos al verso 13, dice la palabra del Señor, y con esto termino. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta pandemia que vino, muchos hermanos se han enfriado. Muchos hermanos de la fe se apartaron del camino del Señor. Y eso da tristeza. Cualquier cosa que venga en este mundo, cualquier circunstancia que venga a este mundo, por cuanto nosotros guardamos su palabra, Dios nos guardará. Dios nos guardará. Esta pandemia vino. ¿Qué más vendrán? Es una peste. Ya el Señor Jesucristo dijo, vendrán pestes, hambre, terremoto. Esas son señales.
El mundo estaba asustado, el mundo estaba en un caos por esta pandemia. Veía como una crisis, veía como un problema. Nosotros que tenemos la palabra, la iglesia del Señor, no se basaba en lo que pensaba el mundo. El mundo tiene sus propios pensamientos, pero la iglesia tiene la mente de Cristo, porque tiene la palabra de Dios. Su fe está basada en la palabra de Dios. Cuando vio esto la iglesia, no vio como una crisis, no vio como un problema, vio como una señal de que nuestro Cristo viene. Él viene, hermanos míos. Aleluya. Él viene y nos llevará a nosotros. Por cuanto hemos tenido su palabra, nos hemos mantenido firmes, gracias a Dios. Y si estamos firmes, es por Él, no por nuestra capacidad, no por nuestro conocimiento, o porque pertenezco en esta congregación, no, sino porque pertenecemos a Jesucristo el Señor. Aleluya. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ya bien acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Les invito a poner de pie, hermanos míos. Padre, Señor, ¿cómo no agradecerte? Que hasta ahora nos sigues ayudando, que hasta ahora nos sigues guardando. Este tesoro hecho de barro, que es nuestro cuerpo, está guardado, Señor. No tanto por una enfermedad, no tanto por los problemas, no tanto por una vejez, o porque vamos a tener, o cuando nos llega nuestro fin. Tú nos guardas, Señor, porque un día vamos a morir. Pero también llegará la mañana, aquel día glorioso, que vamos a resucitar. Por eso, Señor, nos estás guardando este tesoro, para tener la resurrección, para tener la vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida eterna, que vamos a ser glorificados, transformados, porque así has prometido. Yo bendigo a tu iglesia que está en este lugar de Chapaja, Señor. Fortalézcalos, dales firmeza y que crean en tu bendita palabra, que confíen en tu palabra, Señor, porque tu palabra nos hace tanto bien, Señor. Y gracias, Padre, por tu iglesia, que todavía, Señor mi Dios, anuncia tu palabra, invoca tu nombre. Y gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos has hablado. Ha venido de parte tuya esta palabra. Bendito Señor. Para ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Muchas gracias, hermanos míos. Padre Señor. Bendiciones. Aleluya.